ya está la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También están con nosotros Huánuco, con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Aemetagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También el Play Store tenemos allí, nos puedes descargar en tu teléfono celular, y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú y en el mundo entero donde nos escuchan. Bueno, terminamos la semana, empezamos el programa comentando algunas noticias de ayer. Algunas que a mí, por ejemplo, me han sorprendido, no sé si a ustedes, pero un mensaje de Keiko Sofía Fujimori Gucci en sus redes sociales, hablando de su situación penitenciaria, ¿no? Y reclamando pues clemencia, ¿no? Diciendo que es madre de 2 niñas, la hija del expresidente, la excongresista, 2 veces candidata, presidenta de un partido político, ¿no? Un texto breve, pero un texto al fin y al cabo, que no dice una palabra sobre la disolución del Congreso, no dice una palabra sobre la dictadura comunista, vizcarrista, castrochavista, no dice una palabra sobre el momento político. No dice absolutamente nada. Y ella reclama en este texto ser la presidenta, ¿no es cierto?, de un partido político. Entonces tú dices, ya bueno, entonces nos estás escribiendo en la calidad de presidenta del partido político y no dice nada, absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que el mensaje parece estar en las claves de los 2 últimos párrafos, ¿no? Dice ella, no he cometido delito alguno, no soy elaborador de activos, muy bien, y no he creado ninguna maquinaria para dañar a nadie, y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro. Y eso es manifiestamente falso. Keiko Fujimori, como se ha reportado en la prensa, recibe visitas masivas de sus congresistas que luego en el pleno tienen una conducta perfectamente coordinada. El archivamiento del adelanto de elecciones, una propuesta política que le convenía, fue coordinado por Rosa María Bartra y sus congresistas en la Comisión de Constitución. Perfectamente coordinado. Ahora, tan mal ejecutado que se notó que las órdenes venían de lejos, ¿no? O sea, tú no invitas a la Comisión de Venecia y la escuchas un martes y el miércoles presentas un dictamen archivando el proyecto y el jueves lo archivas. Era evidente que había una orden que excedía a la señora Bartra y excedía al señor Galarreta que estaba negociando, etcétera. Entonces, Keiko Sofía Fujimori Gucci puede intentar dar pena, pero esto no es un asunto de pena. Esto es un asunto que tiene que ver con actos de obstrucción de la justicia que han sido acreditados por la Fiscalía y reconocidos como tales por 3 instancias en el Poder Judicial. Y claro, está esperando un habeas corpus que ahora quiere que salga ya, después de haber intentado por todos los medios de imponer un miembro del Tribunal Constitucional. Y eso es una cosa escandalosa.
¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención que no hiciera pues un análisis político, dijera que va a ser candidata del fujimorismo, en fin, no, la situación penitenciaria. Bueno, si le preocupa tanto la situación penitenciaria, hubiera comenzado por no atacar con su mayoría parlamentaria al Tribunal Constitucional, que ha estado bajo ataque. Y eso nos lleva al segundo tema del cual queremos hablar. Ayer el señor Pedro Lachea presentó una demanda competencial, que se han presentado algunas, pero es tal vez la acción menos usada ante el TC, para establecer a través de una cautelar, ¿no es cierto?, la suspensión de los efectos de la resolución que disuelve el Congreso. Es una, si quieren, formalidad jurídica lo que les voy a contar, pero es bueno que lo sepan. Para interponer una demanda de este tipo, el señor Lachea tiene que estar habilitado por el Pleno. No hay Pleno, pues, porque el Congreso ha sido disuelto, es un imposible jurídico. Entonces, probablemente la demanda se declare improcedente. En segundo lugar, la cautelar se está usando para detener un proceso electoral en marcha, ya convocado, ya con cronograma publicado y con reglas publicadas de las que vamos a hablar después. La línea del Tribunal Constitucional en toda su historia es jamás detener un proceso electoral en marcha. O sea, por eso tiene poca viabilidad esta acción. Reitero, porque la persona que la interpone no tiene los poderes establecidos para representar al Congreso, porque no tiene un mandato del Pleno del Congreso, porque el Pleno del Congreso ya no existe. Y en segundo lugar, porque una cautelar para detener un proceso electoral es algo que no ha pasado nunca. Nunca. En la historia del tribunal y del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, es muy difícil. Puede ser que el tribunal hable sobre el fondo del asunto y que esto concluya más o menos en la época en la que ya haya sido elegido un Congreso, sí. Es posible que emita una resolución en enero, febrero, marzo. Una resolución que para que sea emitida, ¿no es cierto?, se le da un plazo al Ejecutivo para que conteste, luego se establece un vocal ponente, luego se debate, luego hay una audiencia, luego finalmente se pasa a el proceso de votación. No hay forma de que eso interrumpa el proceso electoral en marcha. Y como reitero, una cautelar para detener el proceso electoral, muy difícil. Lo que busca la acción es suspender los efectos de la disolución para que el Congreso se reúna en pleno derecho y vaque al presidente de la República. Lo cual es un disparate pues completo, como ustedes comprenderán. Ese poder no lo tiene el Tribunal Constitucional. Ahora, hay un tema también de fondo en todo esto. ¿Qué es lo que se discutió como tema de fondo en la cuestión de confianza? Como tema de fondo en la cuestión de confianza, se discutió el procedimiento de elección de los magistrados justamente en el Tribunal Constitucional. Según el señor Lachea, el presidente de la República es incompetente para plantear una cuestión de confianza sobre ese tema y sobre temas de reforma de constitucional que presentó en junio del año 2019. O sea, recién ahora, dice, en junio del 2019 lo hizo mal. Y esta vez también. O sea, no puede presentar cuestión de confianza. No estamos diciendo otra cosa que no sea cuestión de confianza. Sobre reforma constitucional, no puede prestar cuestión de confianza sobre procedimientos del Congreso, porque no son de su competencia. Pero lo que no dice es que el presidente no estaba presentando una cuestión de confianza sobre a quienes elegía el Congreso para que elija a otros. Lo que estaba presentando era una cuestión de confianza sobre materia normativa que define la forma en la que se eligen los miembros del Tribunal Constitucional, con un objetivo que no es nombrar los magistrados que él quiere, sino que participe la ciudadanía en el proceso de elección de esos magistrados y que no se elijan personas que tienen manifiesto conflicto de interés, que de hecho estamos viendo las consecuencias de haber tratado o intentado de elegir así a la bestia a alguien. Entonces, eso por un lado. Y puede ser que el tribunal responda sobre el tema de fondo, como les digo, en febrero, marzo, abril,
con fines declarativos para sentar jurisprudencia sobre una próxima ocasión en la cual se tenga que resolver esto. Simplemente, ustedes dirán, ¿en fines académicos? No, en dejar el precedente histórico establecido. Eso puede pasar, o puede simplemente declararla improcedente de plano, ¿eh? Yo les estoy diciendo lo que creo que puede pasar. Pero que se detenga el proceso electoral, no. Rosa María, pero no saben eso. Ellos tienen asesores, Bueno, pero mira, o quieren, o lo hacen para ver qué pasa. Exactamente. Muchas veces la gente se confunde en las etapas del proceso, y hay que explicar esto bien. Presentar una denuncia, y a veces eso se pone como un gran titular, no se presenta denuncia, no significa nada. Todos tenemos derecho a denunciar. Que nos hagan caso es otra cosa, ¿no es cierto? Igual, el fiscal acusa, bueno, cuando acusa, ¿no? Peor, el fiscal investiga, no significa nada. Desde el punto de vista de una condena o una absolución, no significa nada que el fiscal investigue, pero como las personas desconocen los roles de los actores en el proceso y desconocen las etapas del proceso, son confundidas por culpa nuestra, por culpa de los medios de comunicación, que utilizan palabras como investiga, acusa, denuncia, como si fueran condenas, y no lo son. Y como te decía, en el tema de fondo hay que decir que, digamos, el señor Olachea está hablando de la soga en la casa del ahorcado, pues, ¿no? Se va al Tribunal Constitucional a decirles que la forma en la que iban a ser reemplazados, o sea, a la bestia, era la correcta. Y con el antecedente de cosas muy desagradables, como una carta del señor Olachea dirigida al Tribunal Constitucional, obligándolos a recibir a su primo como miembro del TC y a sacar a la señora Eloy Espinosa, para lo cual no está facultado de acuerdo a ley. O sea, usted me pone a este y me saca al otro. Me saca al otro, pero ¿por qué a ese? Ah, porque no me gusta ese. Porque hay un sector, digamos, de gente un poquito enloquecida, que ha decidido que la mitad del Tribunal Constitucional es de izquierda. La única vinculación que puede tener el tribunal en este momento con la izquierda es que la señora Marianela Ledesma es hija, pues ya falleció, del senador Genaro Ledesma del FOSEP. Pero el senador, que en paz descanse, ya no está entre nosotros. Y que yo sepa, la señora no milita en ninguna agrupación de izquierda, ni ha militado, por lo menos hasta donde sé. Entonces, ahí esto... todo está muy confundido, si quieren, ¿no? Y en medio de esta historia... Rosa María, antes de pasar, sí. Nos preguntan acá, la carta que ha mandado el señor Olachea al TC, no está solamente como Pedro Olachea, sino él firma como presidente del Congreso. ¿Eso influye, eso lo hace caer en algún delito? Bueno, delito ya tendrá que verificarse después, ¿no? Pero yo sí creo que en su calidad de presidente del Congreso no se puede dirigir al TC. Pero es una trampa, ¿no? Porque si no lo hace en su calidad de presidente del Congreso, no puede presentar la demanda. Porque no tiene competencia. Pero no hay Congreso. Yo sé, pero te das cuenta, este es un primer obstáculo que parece ser insalvable. Pero, dado que varias personas han dicho, incluido en algún momento el secretario general de la OEA, bueno, esperamos que esto lo resuelva el TC, bueno, pues que lo resuelva el TC. Pero como les digo, van a tener que hablar de la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Porque si algo ha sido el TC es acosado, insultado. A estos 4 magistrados, que supuestamente, según varias cabezas afiebradas, son de la dictadura comunista, vizcarrista, castrochavista, los quisieron sacar en el caso del Frontón y tuvo que intervenir en control de la ejecución del caso del control la Corte Interamericana para que el Congreso los deje en paz. O sea, si hay un grupo de magistrados permanentemente acosados por el Congreso de la República, más allá de las competencias del Congreso de la República, es el TC, son los magistrados del TC. Entonces, nadie más que ellos conoce la forma en que el poder político, digamos, ha tratado de deshacerse de ellos a como dé lugar. Entonces, es una cosa bien complicada. No creo que prospere, de verdad, en absoluto, una demanda competencial y menos una que suspenda elecciones. Ahora,
vámonos a las elecciones. Están todos muy preocupados. ¿Qué sucede? Miren, como norma general, así en abstracto, se recomienda siempre que las normas electorales tengan una vigencia de por lo menos un año antes de que se vaya a un proceso electoral. Y eso está por ley. O sea, es una recomendación muy buena, pero está por ley. ¿Por qué? Porque es como si tú entraras a jugar a la cancha de fútbol y, no sé, en un momento suena el pito y el árbitro te dice, acaban de cambiar las reglas, ¿no? ¿Cómo que acaban de parar? Sí, acaban de cambiar las reglas, ahora son otras reglas, pero estamos jugando, estamos en el juego. No sé. Ahora, no sé, no hay penales. ¿Cómo que no hay penales? No hay penales, pues. Ya esa regla no existe. ¿Pero cómo no va a haber penales? Mano, no, la mano vale. ¿Cómo va a valer la mano? Pues, entonces, ¿se imaginan ustedes lo caótico sería un partido de fútbol en el cual en el medio del partido te cambian las reglas? Sería caótico, ¿no? Entonces, para evitar eso, las normas en el Perú y las recomendaciones más sanas te dicen las reglas tienen que ser conocidas por todos con mucha anticipación. Y tienen que haberlas estudiado, aplicado, ver cómo funcionan para su propia organización. Y se establece que un año antes de las elecciones es un buen periodo de tiempo. ¿Qué ha pasado en el Perú? Como no teníamos, nadie podía saber que se iba a llegar al extremo de disolver el Congreso, como no teníamos esa certeza, en el Perú se ha comenzado, y digo comenzado porque no se ha terminado, un proceso de reforma política que debió ser integral, que debió tener otras características, pero por la negativa del Congreso no se pudo hacer un proceso de reforma completo. Es una reforma incompleta por el momento. Muy bien. Se aprobaron algunas normas, no muchas, algunas. Lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones ayer es que estas normas que han sido promulgadas en agosto, estamos en este momento en octubre, no entran en vigencia para este proceso, pero sí van a estar vigentes, por supuesto, el próximo año. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la que obliga a los partidos a tener primarias, ¿no es cierto? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No van a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por lo tanto, esa norma no se puede aplicar. No se puede aplicar, punto. Se siguen aplicando las normas de el sistema de elección por democracia interna, sea por delegados o por la asamblea o por un militante y un voto, ¿ok? Y esas normas de democracia interna son las que van a producir las listas que tienen como fecha máxima de inscripción el 18 de noviembre. Como esas normas de inscripción de organizaciones políticas, democracia interna, alternancia de hombres y mujeres en las listas y paridad, no se van a aplicar, hay que decírselo a los partidos. Estas normas no se van a aplicar. Y es lo que ha hecho el jurado. Pero hay gente muy preocupada porque dice que la norma penal de financiamiento de partidos políticos no se va a aplicar. ¿Por qué? ¿De dónde llegan a esa conclusión? No, es que esa norma deriva del referéndum. Ya, pues, y el referéndum es de diciembre del año pasado y la norma penal, que es de agosto, en efecto, crea un tipo penal de aplicación instantánea. Una vez que tú creas el tipo penal, lo pones en el peruano, ¿no es cierto? A partir de ese día rige la norma, porque es un tipo penal. Es un tipo penal que no solamente se aplica en tiempo electoral, su aplicación es permanente en el tiempo. Porque yo puedo dar plata para un partido político en tiempo electoral o fuera del tiempo electoral, en cualquier momento, y lo puedo hacer de manera ilícita. Entonces, no sé por qué se confunden tanto, y sobre todo los que escriben son abogados muy confundidos. A veces nos confundimos y confundimos a los demás. O sea, confundirse no tiene nada de malo, pero confundir a los demás sí, pues ya generas algún daño, ¿no? Entonces, por supuesto que el delito de financiamiento ilícito está vigente. ¿En qué parte ha sido suspendido el delito de financiamiento ilícito? Es un delito, ¿no es cierto? Ok. Y de ahí viene de nuevo, por enésima vez, porque si pueden o no pueden postular los actuales congresistas. Y de nuevo, por enésima vez, la última palabra la tiene el jurado. Si me preguntan a mí, mi opinión es sí. ¿Por qué? Porque lo que votamos fue que no podían postular en la reelección para un periodo siguiente.
Y según la Constitución, artículo 136, si no me equivoco, 137, el Congreso así elegido, el que vamos a elegir, completa el mismo periodo. No es el periodo siguiente, es el mismo periodo. ¿Pueden postular en el 2021? No, pues, esa ya la jugamos. Esa ya la aprobamos en un referéndum, ya reformamos la Constitución, ya. Los que están ahora, estaban hasta hace unos días. El 2021 no. No. 2021, 2022, no. Ya, clarísimo. Quieren que les conteste uno por uno. Y los que saben, y el 2021 no. Y el 2021 no. Ya, la quinta vez, ya 1500 veces tampoco. Que escuchen el programa. Que escuchen el programa. Hago 2 programas diarios. Ya lo explico varias veces. No, ya, muy bien. Pueden postular. Reitero, la última palabra la tiene el jurado. De la lectura sistemática de las normas, yo creo que sí. Ahora, esa es otra cosa muy graciosa. Nadie los obliga a votar por determinada persona. Es que no debería postular fulano. No vote por él. Sí, o sea, usted tiene derecho a no votar por alguien, pero no puede impedir que otras personas voten por él. No, es que yo no quiero que Abel vote por acá, por Eduardo. Por Eduardo. No quiero. No quiero, pues. Yo no voy a votar por Eduardo, pero tampoco quiero que Abel vote por Eduardo. ¿Y yo con qué derecho le digo a Abel que no vote por Eduardo? O sea, de verdad, ¿con qué derecho? No, es que Eduardo es insoportable. Y Abel es muy sonso, no se da cuenta. Pues Abel es tonto, no se da cuenta que Eduardo es insoportable. Pero yo con qué derecho le voy a decir a Abel que es tonto, ¿no es cierto? A mí me puede parecer Eduardo insoportable, pero... ¿Y por qué votaría? Porque le da a la gente la gana de votar por quien le da la gana. Es que no deberían votar. ¿Por qué? O sea, hay un chip autoritario, ¿no? Siempre entre nosotros. Es que no deberían darle el voto a fulano. Pues ya, cambia de constitución, ¿no? Cambia de país, cambia de democracia, etcétera, ¿no? La gente puede votar por quien quiera, ¿ok? Con los límites que impone la ley. Hay algunas personas que en efecto no pueden postular, ¿ok? Hay 130 que no pueden postular en el año 2021. Causó mucho revuelo lo que dijiste ayer, que Keiko puede postular. Por supuesto, ¿no? Que puede postular. Y como decíamos de con Juan Carlos Tafur, si fuera inteligente, iría de cabeza de lista en Lima. ¿Y qué obtiene acá? Inmunidad parlamentaria, que es inmunidad de arresto. Sale libre en el acto en enero. Si sus partidarios quieren que salga libre, que voten por ella, pues. Pero parece que le aconseja el enemigo, ¿ah? Ay, sí, no, ponte. Ayer yo leí todo el texto y dije, y una nota, el Gilancho, no puedes hablar de la disolución del Congreso para que nadie crea que tú tienes algo que ver con lo que pasó en el Congreso. Ah, ya, qué buena idea. Es como los diálogos de Pinky Cerebro, ¿ya? Vamos a dominar el mundo, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué le pasa a esta gente? Bueno, la señora Loza ayer que declaró en el mismo tono, libreto, en el mismo libreto es, ¿no? No, ella de política no sabe nada. No, pues. O sea... Hoy día puse, después de escuchar las declaraciones de la señora Loza, lo que nos dijo el señor Salaverry, que conoce el monstruo por dentro. ¿Quién corta el jamón en Fuerza Popular? ¿Quién corta el jamón en Fuerza Popular? ¿Qué con Fujimori? Las órdenes salen de Santa Mónica, ¿no? En fin. Bueno, en medio de esto hay una muy buena noticia, que es que el presidente ayer ha señalado que sí, que no se preocupen los peruanos en el extranjero que nos están escuchando, que se va a encontrar el mecanismo para garantizar su derecho al voto. No sé cuál es el mecanismo, pero que se va a encontrar el mecanismo para garantizar su derecho al voto. Esta es una de los graves problemas que se da cuando las personas se meten a meterle mano a la ley sin tener ninguna formación en digamos, legislación, en cómo hacer leyes. Mala práctica parlamentaria. Un cut and paste ahí de los asesores y te vuelas el párrafo con el del voto al derecho al voto de los peruanos en el exterior. Pero en fin, es evidente que no, yo espero no haya habido dolo en esto, así que en fin, vamos a ver esto, ¿no? La gente nos pregunta, Rosa María, ¿qué podrán decir o a qué han viajado la señora Bartra y la señora Beteta? Bueno, es que Venecia es lindo. No, yo le recomiendo a todos, vayan a Venecia, es la ciudad del amor. De verdad, es precioso.
mucho turista, te digo. Ahora en octubre bajonea porque ya pasó el verano europeo del hemisferio norte. Bajonean las masas turísticas. En verano las masas son increíbles. Y por ahí que se sale un poquito el canal, ¿no? Y se inunda la Plaza San Marcos. A cada rato. Pero es bonito. Tiene unas iglesias católicas espectaculares. Ahora, la señora Barta, entiendo, es evangélica y no cree en los santos y esas cosas. No creo que entre a la Catedral de San Marcos. Pero no sé, la señora Beteta nos ilustrará a la Comisión de Venecia con sus conocimientos jurídicos, ¿no? No sé dónde los adquirió, pero mira, si la han elegido, me imagino, ¿no? Entre sus padres habrán hecho la chancha para poner la plata para que va. No, la Comisión Permanente les paga el viaje, creo. Nos preguntan también quién paga ese No viaje. tengo ni idea, señores. Ni idea. Habrán asignado ellos mismos un presupuesto. No sé si después esto va a ser revisado por auditoría y contraloría, auditoría interna y contraloría externa, no lo sé, pero en realidad complicado, ¿no? Me dicen que también ha viajado Carlos Tubino y Alejandra Aramayo, pero a Ámsterdam. Tú sabes que de Ámsterdam Ay, el almirante. el almirante Tubino ha viajado a Ámsterdam. Al Barrio Rojo. Perdón, Santa Rosita, perdón. Con la señora, y justo coincidió en el vuelo con la señora Aramayo. Justo. Coincidió en el vuelo. Pero me parece muy bien. Y también que está por allá el congresista Gilbert Trujillo, ex fujimorista. Bueno, también. la Vengo gente todos por allá, ¿no? La gente tiene derecho a pasearse. Octubre de Europa es precioso. Precioso es otoño. Muy bonito. El otoño europeo es precioso. Las hojas caen, son naranjas, bien bonitas. Se han ido a escuchar quiénes son los premios Nobel, pues. Ya. Claro. No seas malo. De primera fuente. Ahora, ya no son congresistas, pueden irse a jaranear. Y hasta ahora el Ejecutivo ha emitido 2 decretos de urgencia, creo, o sea que no tienen mucho que analizar. Entonces que se vayan de vacaciones, es una cosa espectacular, está muy bien. La gente tiene que viajar, conocer el mundo, abrir sus horizontes. No sean envidiosos, ¿ya? No sean, postulen al Congreso, pues. Están buscando jóvenes en los partidos, ¿eh? Hay oportunidades de empleo. Acá hay bastante acá tenemos harto joven, ¿eh? Pueden venir. Nos harían un favor, la verdad, para que se los lleven. Mentira, chicos. Muy bien, ¿qué más preguntas tenemos? Porque después vamos a dedicarnos un ratito a otras cosas culturales más importantes. Bueno, preguntan quién financia el viaje, ¿no? La gente quiere saber quién No financia tengo el ni viaje idea. de estos señores. Ahora, lo que sí les digo es que la Comisión de Venecia, eso sí me informaron, vienen pagados por el Congreso de la República, porque han sido invitados por el Congreso de la República. De acuerdo a los estatutos, quien invita paga. O sea, por las puras albóndigas los trajeron. Ahora, yo creo que el señor H se dio cuenta que esto de irse a Venecia pues no tiene ningún sentido, porque no es vinculante, ya se disolvió el Congreso. Ha mandado a la señora Beteta. Claro, porque además, discúlpeme, pero fueron recontra malcriados, ¿ya? Y este informe de la Comisión de Venecia viene muy desfavorable a los intentos de Fuerza Popular y el APRA de pararlo todo. Entonces, no había mucha ganancia, ¿no? En ir, la verdad. Nos preguntan por este titular de la República. Hola, sobre Chea, Bogotá. Este es un asunto muy antiguo, muy antiguo, del cual justamente hoy día vamos a hablar sobre un documental sobre la reforma agraria en el Perú hace 50 años. A ver, vamos a explicar este asunto muy complicado, pero con cargo a explicarlo mejor en otro momento, porque esto es bien largo. Miren, cuando el Estado peruano expropió a los propietarios de el campo en el Perú, de la tierra en el Perú, proceso que empezó hace 50 años y que culminó casi en el gobierno de Morales Bermúdez, no se pagó el justiprecio que mandaba la Constitución del 33, ni se pagó el justiprecio que mandaba la Constitución del 79, ni se pagó el justiprecio que se manda la Constitución del 93. Y fue una injusticia, por más que hay mucha gente de izquierda que dirá que yo estoy equivocada, pero que consideraba que tenían mucho, pues, y que había que quitarles y repartirlo y no había que darles nada a cambio. Bueno, muy bien. Pero lo que dicen las 3 constituciones que he mencionado es que cuando el Estado expropia, paga el justiprecio. ¿Qué es el justiprecio? Esa es una gran discusión.
El Estado, como no tenía plata en la década del 70, le entregó a los propietarios bonos del Estado peruano. Es decir, el Estado peruano emite un título de valor y se compromete a honrar lo que dice ese título de valor a X número de años. Bonos que sistemáticamente no fueron honrados por el Estado peruano, hay que decirlo. Algunos se llegaron a cobrar, pero muy pocos. Muy bien. Pasaron los años, vino una crisis económica espantosa, como ustedes recordarán, en los 80s. En los 90s el país comenzó a recuperarse, pero los bonistas de la reforma agraria se comenzaron a organizar. Algunos vendieron sus bonos a muy bajo precio a acopiadores de bonos. O sea, mira, esto vale 1.000, me dan 10, ¿qué me importa? Ya, lo vendo. Total, me voy a morir, tengo 30 años esperando, no me van a pagar, no le quiero dejar nada a mis hijos, lo vendo. Otros no los vendieron nunca y los tienen en la mano y tienen un valor. Y el Estado lo tiene que honrar, ¿ok? Tarde o temprano los va a tener que honrar. Estas personas han ganado el derecho a cobrarle al Estado varias veces en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Hasta ahí todo bien. La discusión está en que el 2013, reconociéndole su derecho a cobrar, el Tribunal Constitucional estableció una fórmula de pago que para los bonistas es ridícula. Y culparon y acusaron al entonces presidente del tribunal, el señor Urbiola, de haber modificado su voto y de haber modificado la fórmula de pago, no ajustándola al índice de precios del consumidor. Entonces, yo he conversado con algunos de ellos y me decían, por ejemplo, un fondo de 200 hectáreas, que es chico para la época de reforma agraria, pues el latifundio era mucho más grande, te pagan $1.000 por tu fondo de 200 hectáreas. Eso es lo que el Estado pretende pagar, ¿ok? Señor Lachea ha liderado durante varios años a un grupo de bonistas, porque no hay un solo grupo, ¿eh? Son dos grupos más los acopiadores, si quieren, ¿no? Entonces, ha liderado a este grupo para que se le pague, ¿no es cierto?, a precio real. O sea, yo tenía 200 hectáreas, ¿no?, de bit, págame mis 200 hectáreas de bit en producción, que fue lo que me expropiaron. Que dicho sea de paso sería lo justo. La cifra de 14.000 millones de dólares en realidad es una cifra incierta, muy incierta. Y además porque los bonistas de la reforma agraria le pidieron al Estado que no les paguen dinero. Les podía pagar en terrenos seriazos, en tierras de irrigación, hacer permutas por otras cosas, ¿no es cierto? Participación en proyectos, etcétera. Pero el Estado peruano no ha encontrado todavía una forma de salir de este entrampamiento que es muy antiguo, como reitero, y que tiene 50 años, exactamente, toda esta historia. Que el Estado peruano no les pagó, pagó poquito, no pagó todo. Pagó a algunos, no a muchos. Que efectivamente hay acopiadores. Que esos acopiadores pertenecen a fondos de inversión en los Estados Unidos, y que van a llevar al Estado peruano hasta el fin del mundo para cobrarlo. A eso sí no tengan la menor duda, olvídense del Tribunal Constitucional. Y es verdad que el señor Gonzalo Ortiz Ceballos Olache es primo hermano, que podría ser un asunto anecdótico si es que no hubieran estos conflictos de interés. Lamentablemente, ¿no es cierto? Y hay un fallo que termina, como te digo, se resuelve el 2013, el 2019 se resuelve una discusión sobre la clarificación del modo de pago de manera desfavorable a los bonistas de la reforma agraria, y ahí fallan justamente en contra de los intereses del señor Olachea. ¿Quiénes? Eso es central. Eloy Espinosa, María Elena Ledesma, el doctor Ramos y el doctor Miranda fallan en contra de los intereses de la señora Olachea. Ah, por ahí va. Y les echó la cruz. Si yo la primera vez que vi que los querían, él firma la acusación constitucional para que los remuevan por el caso del Frontón. Decía, el señor Olachea es de Peruanos por el Cambio. En ese momento, ¿qué interés podría tener? Y cualquiera que conoce la historia dice, los bonos de reforma agraria. Sin desmerecer los derechos de los bonistas, ojo.
pero creo que en este momento los representa una persona, o los ha representado una persona que no está actuando de la mejor manera para sus intereses. Yo sí creo que el Estado peruano tiene que pagar cuando es propia. Y es un pésimo precedente en un país que el Estado te quite lo que es tuyo y no te pague. Como precedente, ¿no? Mañana viene el Estado, nos expropia el convento de Santo Domingo y los dominicos se quedan sin nada. Pues son más buena gente los dominicos. Ya les han quitado varias cosas en la vida y nunca se han quejado. ¿Ya? La Universidad San Martín, para empezar. Pero en fin, ¿no? Pero, digamos, a lo que voy es un pésimo precedente que la propiedad no se defienda. ¿No? Es un pésimo precedente que no te paguen lo que te robaron. Porque para mí eso fue un robo. Pero el Estado peruano se toma sus tiempos, pues, ¿no? Son familias que han visto a sus padres morir, a los padres de sus padres morir, y no haber recibido un centavo por lo que fue legítimamente suyo. Una vez tuve una discusión con Marisa Glaya que me decía que no era legítimamente suyo. En la izquierda hay ese mito, pues, muy extendido, que la propiedad de la tierra, porque si no construyes ese mito, ¿cómo justificas un robo? No puedes hacerlo, ¿no? Entonces, que la propiedad de la tierra no era de los propietarios que la poseían, ¿no? Era de otros. En fin. Nos vamos a la pausa y vamos volvemos. A la pausa. La revolución y la tierra. Justamente. Pero antes de irnos a la pausa, bueno, cuando regrese les cuento lo que fui a ver anoche, porque sí realmente lo quiero compartir con todos ustedes. Ya, no se muevan. No se muevan. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas, y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa te invita a celebrar su 63 aniversario con el superconcierto Voces de mi Perú, segunda edición. Con la participación especial de la novia del Perú, Amanda Portales. Amor, amor. Diosdado Gaitán Castro. ¿Para qué me quisiste? Eusebio El Chato Grados. El grupo Siembra. La participación especial de Margot Palomino y Silvia Falcón. Bailes y estampas a cargo de Danzas Perú. Venta de localidades en Teleticket de WOM y Metro. Informes al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, Aemetagua a través de los podcasts. Rosa María. Bueno, ahora vamos a presentar a un invitado muy especial que está con nosotros, pero antes nadie se mueva, les tengo que contar lo que fui a ver anoche. ¿Qué viste anoche? Lamentablemente por mi trabajo me cuesta mucho ir al teatro o al cine, no he visto todavía el documental que vamos a presentar en un instante, pero ayer sí me hice un tiempo para ir a ver Hamlet. Y ustedes dirán, la de Shakespeare, conocida. Bueno, sí, la de Shakespeare, pero en una versión muy libre, muy peruana y muy vinculada con los jóvenes con síndrome de Down. Todos los actores tienen síndrome de Down. En realidad, una de las actrices tiene una discapacidad cognitiva un poco diferente, pero como ya dice en la obra, no me discriminan, pues, ¿no? Y muy graciosa, la verdad, actúan muy bien. Y son 6 chicos que tienen muchos meses trabajando. O sea, no es una obra que se ensaya un par de meses y se pone, no. Tienen casi un año en talleres,
no solo de trabajo actoral, sino también de exploración de sus propias emociones, de sus sentimientos, respecto de la sociedad y de lo que es ser una persona con síndrome de Down. Y el trabajo de Chela de Ferrari es magnífico porque la dramaturgia coloca dentro de la obra mucho del producto de esos talleres, de cómo se acercaron cada uno a sus personajes. Todos son Hamlet en algún momento, ¿no? Todos se van pasando la corona y todos hacen de Hamlet, pero todos, para fines de los ensayos y todo lo que han trabajado, tenían un personaje asignado que fue el que más trabajaron, ¿no? El que más presentaron. Y cada uno interpreta ciertas escenas de la obra que están, de alguna forma u otra, relacionadas con lo que es ser una persona con síndrome de Down en una sociedad como la peruana. Entonces es una obra larga, dura 2 horas, sin pausas. Para nosotros, para los espectadores es bien demandante, pero para estos jóvenes es muy demandante también. Y se inicia con algunas escenas lúdicas, la aparición del fantasma, por supuesto, ¿no? El padre que le dice al hijo: encuentra al traidor, el que me ha matado. Inmediatamente se detiene la obra y estos jóvenes se presentan ante el público y hacen algunas advertencias, ¿no? Que me pareció muy importante, ¿no? Por si acaso, nosotros hablamos despacio, así que por favor tengan paciencia, esperen, vamos a decirlo todo, pero tienen que entenderlo. Los que quieran se pueden ir, decían, pero los que se quedan, hagan el esfuerzo, el mismo esfuerzo que estamos haciendo nosotros por hablar, háganlo ustedes por entender. Entonces, Hamlet es casi un pretexto para contarnos la historia de estos jóvenes que quieren dar un mensaje sobre lo que es vivir en el Perú teniendo síndrome de Down. Es un mensaje muy fuerte, o sea, porque interpela mucho a la audiencia, ¿no? Inicia, por ejemplo, además utilizan muchos recursos del teatro, el video, hay muchas escenas que salen directamente de los talleres donde han trabajado ciertos temas, pero inicia casi con una entrevista y le preguntan a uno de los actores, entre las muchas preguntas que le hacen es: ¿te gustaría tener síndrome de Down? Si pudieras volver a hacer y escoger, ¿escogerías tener síndrome de Down? La respuesta es no. Y hablan mucho de sus padres. Hay en el personaje de Ofelia, ¿no es cierto?, enamorada de Hamlet, también todo el tema del amor. El tema del amor y la sexualidad de estos jóvenes que son adultos. Y como dicen en un momento de la obra, por si acaso no somos niños eternos, ¿eh? Eso es un mito. Entonces hay muchos temas muy importantes en esta obra que están ahí planteados, y creo que además les da a estos chicos una aproximación a sus capacidades verdaderas, que es una cosa muy linda de ver, ¿no? A un sentido de realización que normalmente la sociedad niega a las personas que no son neurotípicas, eso hay que decirlo. Los que estamos sentados acá somos neurotípicos. Nosotros somos diversos, pues. No es que no sientan, no es que no amen, no es que no piensen, no es que no razonen. Y muchas veces tienen un razonamiento demoledor para el neurotípico. Me ha gustado muchísimo y la recomiendo mucho. Vayan a verla con sus hijos, vayan a verla con respeto, vayan a verlo tratando de entender qué es lo que les están queriendo decir. Porque el teatro es eso, y en un momento hablan de qué cosa es el teatro, ¿no? El teatro te conmueve, o sea, te busca mover. Conmover es moverse con el otro, una sensación, y sales del... Yo no me pude quedar al conversatorio, pero había un conversatorio inmediatamente después, sí, porque ayer era un preestreno, ya este fin de semana se estrena, y estaban las familias, en fin, amigos y familiares de los artistas, chicos con síndrome de Down, que yo vi que disfrutaron muchísimo la obra. Y como te digo, hay canto, hay rap, hay baile, hay de todo. Humo, espadas, muertos, todo, calaveras, todo lo que tiene Hamlet, pero presentado de otra manera. Ahora, si se leen antes de ir el argumento de Hamlet,
la van a pasar un poquito mejor, ¿no? Porque ahí van a enganchar muy bien en lo que pasa, ¿no? Así que no les digo más, ¿ya? Pero vayan a verla, de verdad que vale la pena, porque es algo que no se ve en el teatro peruano. No hay una experiencia siquiera parecida, ¿no? Sí hay efectivamente en danza algunas otras cosas, bueno, tenemos las Paralimpiadas, ¿no? Pero en teatro, así, haciendo Shakespeare, Hamlet, nadie se ha atrevido a tanto, ¿no? Entonces, y además como yo pensé que iba a ser una obra corta, no, dura 2 horas, sin intermedio. Y tiene muchas sorpresas. Entonces no les voy a contar más, porque además dentro hay muchas sorpresas. No voy a contar más. Muy bien. Sin spoilers. ¿Ah? Sin spoilers. Sin spoilers. Bueno, digamos que, como les digo, ya, la de Hamlet saben, ¿no? Saben cómo acaba, ¿no? La cosa no acaba bien, pero eso ya todo el mundo lo sabe. Muy bien. Ahora vamos a conversar sobre... Estoy buscando el editorial acá, el Publicherri que Augusto Álvarez les ha hecho. Muy bien. La revolución y la tierra. A ver, estamos acá con el documentalista, así se dice, Gonzalo Benavente, premiado, ¿no es cierto?, en la Feria de Lima, acá, en la FIL. El Festival de Cine de Lima. El Festival de Cine de Lima, no en la FIL, es la Feria de Lima. En el Festival de Cine de Lima como obra documental, ¿no? Pues, en realidad, a la mejor película, o sea, claro. Mención a la mejor película peruana que incluye ficción y documental, ¿no? Exactamente, o sea, concursó en una categoría amplia contra ficción y ganó con una mención como la mejor película del programa, La Revolución y la Tierra. Gracias a Gonzalo Benavente por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, que es la madrina oficial, además de La Revolución y No la es la Tierra, primera- porque desde hace meses que nos estás apoyando. o Muchísimas sea, gracias. No es la ¿verdad? primera vez que lo entrevisto, hay que decir. Pero la película ya se proyectó, acá hay una no diría crítica, más bien una alabanza de Augusto Álvarez en La República el día de hoy. Y yo quiero las preguntas iniciales, ¿no? O sea, Gonzalo Benavente, ustedes lo conocían en Facebook, lo pueden ver. ¿Cuántos años tienes? 37. Porque un joven peruano de 37 años se dedica 3 o 4 años, ¿no? Ha durado esta investigación. Sí, 3 años y medio, 3 justamente. años y medio, casi 4 años, a investigar hechos que ocurren en la década del 60. Su germen está, bueno, en realidad está un poco antes, pero el germen de todo esto y su explosión está en la década del 60. O sea, este era un problema de tus padres, ¿no? ¿Por qué investigar una historia de tus padres y hacerla propia? Para entender el Perú de hoy, ¿no? Es una película que igual, si bien se remonta a lo que sucedió en la reforma agraria, de la que se cumplen 50 años, busca entender el Perú de hoy, a partir de muchas cosas que sucedieron en ese tiempo, ¿no? Entonces, ese es un poco el viaje. Y es interesante, tú sabes que ayer estuvo acá Juan Carlos Tafur y me decía una cosa que es verdad. El miedo atávico a ser desposeído que tienen las élites en el Perú contra proyectos de izquierda viene de este proyecto de reforma agraria, que se frustró de muchas cosas, pero que tuvo ese inicio de quitarte, desposeerte, ¿no? Y ese miedo, 50 años después, está intacto. Sí, en las elecciones siempre, además, cuando estaba Humala, cuando estaba Verónica Exactamente. llegando, la gente pensaba que su departamento de Miraflores, de Barranco, se lo iban a expropiar, ¿no? Digamos, y lo pensaban, digamos, realmente, ¿no? No, Había realmente. ese miedo. O sea, que ahí iba Sí. a haber una intervención del Estado en la economía que te iba a desposeer de algo, de tu libertad, de tu propiedad, de tu derecho a elegir, como sucede efectivamente en las dictaduras. O sea, que regresamos a una dictadura, si bien no militar, una dictadura de izquierda. Porque me imagino que tú has explorado eso, que es lo interesante del caso de Velasco. Hubieron dictaduras militares en el Perú, muchas, y dictaduras en Latinoamérica, muchas. Sí, claro. Pero esta era una dictadura de izquierda. Sí, totalmente atípica, ¿no? Distinta a lo que sucedía en América Latina en ese mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Mientras acá teníamos a Velasco, en Chile tenían a Pinochet. En Argentina, Videla. O sea, Sí, matando estudiantes, ¿no? Desapareciendo, exactamente. Y ¿no? acá estaban reivindicando los derechos de los campesinos a poseer la tierra. Ujú. ¿Cómo se explica eso en el documental? Sí, un poco nosotros lo cogemos en términos de ciudadanía, ¿no? Como, porque Velasco es un personaje muy complejo, digamos. Es un dictador formalmente, ¿no? Es Por un supuesto es una dictador, dictadura. sin duda. Y aún así hay una apertura democrática después de ese proceso, nunca antes vista en el Perú. Por primera vez, todos los peruanos, hombres y mujeres mayores de 18, votaron. En el en este 79. país. Sí, por eso. En el 80. Por eso, cuando termina, digamos, el proceso Así militar,
por primera vez, todos los peruanos y peruanas votan. Claro, que Entonces, lo que quiere decir eso es que, para que ustedes dirán, ¿y por qué y no votaban antes? Los analfabetos no votaban. Y el Perú tenía 40% de analfabetos en el año 60. claro, analfabetos en español, digamos, Claro. pero sabían perfectamente hablar, Claro, digamos, pero quechua, así como yo soy analfabeto en quechua, digamos, Claro. pero yo sí podía votar, digamos, en ese Claro, tiempo, pero ¿no? significaba que podían escribir. Ahora, había una idea de un tutelaje, ¿no? Que hasta ahora existe, ¿no? Es Hasta ahora sí. una especie de tutoría, ¿cómo les vamos a dar el voto si los van a engañar? Entonces, para que no los engañen, para que no los manipulen, mejor que no decidan. Y reitero, en el año 79, aún ahí, el problema del analfabetismo era tan grave en el Perú que había una disposición en la Constitución que obligaba al jefe de Estado a dar un mensaje al país todos los años solo sobre la lucha contra el analfabetismo. Y a ver, que es de Facultad de Educación, no me voy a dejar mentir, que ese era un tema en las facultades de educación, alfabetizar. Era un tema grave. Y en efecto, la expansión de la escuela pública en la década del 70, pero la expansión masiva, vertical si quieren, pero la expansión masiva como un derecho hace que la escuela primaria se extienda al campo masivamente y que se incorporen miles de personas, no solo al voto, sino al aprendizaje también, ¿no? Que es lo interesante. Pero otro recurso que has usado tú, que es bien bacán, es te has buscado películas de la época. De todas las épocas, porque hay desde el cine mudo peruano también. Ya. De los años 20, digamos, la cifra lamentable es que el cine peruano que se hizo en el siglo XX solo sobrevivió el 30%. Exactamente. El 70% ya no existe, por distintos motivos, ¿no? ¿Qué pasó? Porque Cinamos tenía una buena producción cinematográfica para, evidentemente, justificar la revolución. La revolución tenía que ser explicada y Cinamos y la Oficina Central de Información, la OCI, fueron instrumentos psicosociales muy potentes, porque para el ejército la información es un arma. ¿Qué pasó con ese material? Bueno, muchos cineastas acusan al gobierno que sucedió al de Velasco, digamos, a la segunda fase del gobierno militar, de haber quemado ese material. Y hay testimonios de gente que robó sus negativos de películas y por eso algunas sobreviven también. De hecho, a Modales Bermúdez lo entrevistamos y le preguntamos directamente sobre el tema. Y te dijo que no sabía nada. No te puedo spoilear qué dice, pero te invito a ver la película para ver qué nos dice. No me acuerdo, ¿no? Pero en efecto, o sea, ahí hay un material que se perdió. Porque, reitero, esta era una dictadura militar, de izquierda, pero militar. Entonces, la información es un arma. Y el arte de la guerra es el arte del engaño. Entonces, yo aprendí muy chica qué cosa era Cinamos en el norte. Y además, la palabra era muy bacán, ¿no? Sí, sí, sí. Antes con Amos, ahora sin Amos. No te digo lo que seguía, porque eso estaba por todas las paredes en el norte, en el Perú. ¿Ya? Pero sin Amos, era muy buena, muy bien jugada la lógica, ¿no? Eso también se explora en el documental. Sí, por supuesto. Y había gente muy talentosa, digamos, trabajando desde producción cultural, ¿no? Entonces es algo que queremos mostrar a través de las películas, a través de lo que se hizo, a distintos artistas. Sí, por supuesto, está Ruiz Budán, que lo entrevistamos además, que hace este logo famoso de Tupac Amaru. Claro. Y que marcó un poco la época, ¿no? Y la verdad que hay mucho trabajo artístico muy importante que lamentablemente no tenemos, como tú dices, al alcance hoy. Mis padres tienen unos afiches, te debo mostrar el afiche, espectacular, no sabes lo bien dibujado, pero era cómic. Eran unos cómics que se hacían con unos ricos, con unos sombreros altos, parecían Abraham Lincoln, ¿ya? Unos sombreros altos que eran poderosos y además te decían que las elecciones eran en realidad una farsa que los ricos montaban para manipularte, ¿no? Ese no lo he visto. Buenísimo, te voy a conseguir, me he olvidado de conseguirte eso, muy buen trabajo y muy bien guardado, porque si era otra que el tiempo pues destruye todo, entonces es bien complicado guardar cosas de esa época, ¿no? De hecho, sí. Y también un campo que recibe bien la reforma agraria, porque la recibe bien, pero que a los 10 años ya tenía problemas bien complicados, ¿no? De las mismas divisiones internas. Sí, eso de todas maneras sucedió. También pasó que todo el Perú tuvo un momento complicado a los 80, ¿no? Claro. Digamos, entonces nos afectó a todo el país por igual, ¿no?
también pasa, ¿no? ¿Cuándo termina tu documental? ¿Llega hasta hoy? Hasta el presente, sí. Hasta el De hecho, presente. comienza un poco en la invasión española, ¿no? En las épocas de la conquista, Ya. para definir un poco qué pasaba con la tierra y cómo va cambiando de significado, ¿no? Para distintas personas, cómo con la independencia también hay un cambio, Ya. ¿no? De libertades, más para un grupo que para otro, por supuesto, y con la reforma agraria hay otro cambio, Ya. ¿no? 150 años después de la independencia. Y hasta hoy un poco entender cómo somos el Perú de hoy en función de muchas cosas que sucedieron en la reforma agraria también. Sí. ¿Te acuerdas cómo celebraban los militares el sesquicentenario de la independencia? Ahí aprendimos la palabrita, todos los niños del colegio. Sí, sí, sí. Sesquicentenario de la independencia. Surgieron muchos héroes, por ejemplo, porque, digamos, Velasco se da cuenta de que todos los héroes son extranjeros, ¿no? San Martín, Bolívar, y después dice, necesitamos héroes peruanos, y aparece Tupac Amaru, digamos. No es que no existiera, pero no era alguien que se revisaba mucho en el colegio, y se volvió el símbolo, ¿no? No, y fue terrible porque yo recuerdo muy niña, tendría 8 o 9 años, yo nací el 6-3, o sea, 71, 72, una reunión familiar, ¿cuáles son los héroes de la patria? Entonces yo dije, Pumacahua, Tupac Amaru, y me preguntaron, ¿y Grau? Y yo dije muy, muy suelta de huesas, no, pues ese no es peruano, es español. Con lo cual desmayé a toda la familia, horrorizada de lo que Velasco estaba haciendo con los niños del Perú. Porque todo apellido que no era típicamente indígena era un apellido extranjero. Entonces Grau no era un héroe, Bolognesi tampoco. ¿Qué pasó con esos héroes? Me dijeron, no, esos eran españoles. La familia desmayada. Pero para que tengas una idea de lo fuerte que fue la reforma educativa, como proceso también. Sí, igual algo bonito es que, digamos, cambiar esta narrativa de derrotas, ¿no? De que somos un país de héroes derrotados y tratar de cambiarla a un país de héroes que resistieron, ¿no? Y que lucharon hasta el final. Por supuesto. Pero Tupac Amaru fue recontra derrotado. Sí, no, digamos. Era recontra. Y además el mito de Incarri se revive en esa época. Sí, por supuesto. Pero en el colegio, ¿eh? Digamos, es que surge la esperanza de que van a cambiar nuevos tiempos, ¿no? Claro, y siempre los políticos tratan de ser el Incarri del claro, tiempo, pero no había políticos, pues eso era lo más loco. Era el binomio pueblo-fuerza armada. No había más. Entonces no había políticos, o sea, no había una Rosita Bartra, pues no había Lochea, esas cosas no existían. O estaban deportados o estaban presos. Así de sencillo, o sea, todo el APRE estaba en la clandestinidad, Acción Popular también fuera del Perú, no les digo el PPC, etcétera. Algunos sí se acomodaron, obviamente se ayornaron con Velasco y después salieron corriendo porque fueron rápidamente expulsados por una revolución que no admitía ninguna disidencia, ¿no? Complicado. Me dice Augusto que hablan más de 60 personas en el documental. Son muchísimos entrevistados porque queremos tener muchas voces. Igual hay una visión del mundo, ¿no? Digamos que tenemos porque el periodismo busca la verdad y el cine lo que muestra es una visión particular, ¿no? Son como búsquedas distintas, ¿no? Son, digamos, no es que una sea mejor que otra ni peor que otra, sino son distintas, ¿no? Entonces, sí hay una visión desde el cine, pero tratamos de que estén todas las voces ¿Cuánta incluidas. gente entrevistaste para el documental? Deben haber sido unas 40 personas, más o menos, 50 personas. Desde gente muy de izquierda hasta gente como Hugo Blanco, por ejemplo, símbolos de la izquierda, hasta gente muy derecha como Gemel Taos, por también ejemplo, sale, ¿no? sí, también me dijo Augusto. Y yo temía que fuera muy panfletaria, pero me dicen que no es un panfleto, felizmente. Sí, hemos tratado de que no lo sea. Y de hecho más bien habla de historias de la reforma agraria de las que no se hablan tanto, ¿no? Digamos, los bonos es un tema, por ejemplo, que siempre ha persistido, ¿no? Siempre ha persistido. Pero acá un poco tratamos de coger el lado de los campesinos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que mucha gente que provenga de familias campesinas, que tenga padres, abuelos, que han sido campesinos, han trabajado en el campo y quizás han migrado, creo que podrían acercarse a la película y ver un poco su historia. Entonces, ahora, veía que estaban, como siempre, y tenemos poco tiempo, desesperados por las salas. Sí. ¿Qué pasó? La revolución y el cine, vamos a hacer una segunda película. ¿Cómo se hace para que la película se vea? Bueno, hay que ir a las salas de cine. Algunos cines de distritos más pudientes nos han sacado antes de estrenar, porque estamos en San Isidro y Miraflores y Surco. Pero también, ¿por qué estrenas ahí? Pues tú quieres llegar a los campesinos, ¿por qué estrenas ahí? Sí, yo quería estar sobre todo en Lima Norte, y al final, gracias a que mucha gente en Lima Norte posteó en Facebook, Cineplanet abrió Cineplanet Norte, en Lima Sur estamos en Cinestar, estamos en Chorrillos, Movie Time. Pero solo este fin de semana, ¿no? Sí, lamentablemente el cine peruano tiene muy pocas ventanas, ¿no? No, y además documental, si fuera ficción, sí aguantaría más, pero documental es más heavy, pues, ¿no? Normalmente, pero igual, de Netflix lo que más se consume es documental. No, obviamente, pues ahí digamos, sí. Pero digamos,
El Son documental buenísimos, en los ¿eh? últimos años es lo que más se está consumiendo A mí en me general. encantan, pero Entonces, entiendo que mis gustos pues no son masivos, ¿no? sí. Ese es el tema. Pero creo que la gente se puede acercar mucho, puede ir el domingo en familia a verlo, además porque es lindo porque pueden ir jóvenes y pueden ir con los abuelos que vivían en esa época Ajá. y contrastar un poco ideas, ¿no? Sobre lo que vean en la película. Está también en el Centro Cultural de la Católica Está también, en sí. San Isidro, en Camino Real. Ahí sí va a estar más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, al menos 2 semanas vamos a estar. Ya. Y pueden seguirnos en redes sociales de La Revolución y la Tierra, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y ahí van a encontrar el listín cinematográfico. El listín cinematográfico. Del Twitter, repítemelo, ¿no? La Revolución y la Tierra. Sí, La Revolución y la Tierra. Así es, La Revolución y la Tierra. Preguntan desde Trujillo, la revolución. La han puesto en horarios bien difíciles. Dicen, desconozco cómo le fue el turno de 8:30 de la noche, único turno estelar por estreno. Y el turno de las 11 de la noche, no me sorprende que prácticamente no había gente. O sea, horarios muy difíciles. Nos han puesto medio difícil y suele pasar al cine peruano. Felizmente hemos Suele tenido un pasar. promedio de 90 personas por sala, que es alto. Le hemos ganado a Brad Pitt. Y No te Adapta. creo. O sea, en promedio por sala, porque Brad Pitt... Si lo estrena en hubieran 2000 al salas. brazo intervano que tengo acá, Uy. el documentalista Pierdo. no aparece, no sé, no aparece tu voz. Aparece mi voz, sí, sí, sí. No. Ah, bueno, muy interesante. Bueno, es que si haces un buen documental no debes aparecer, pues, ¿no? Sí, sí. Tu voz sí, pero tú no. Aparezco discretamente. Pero Exactamente. contentos un poco del resultado, porque ha ido mucha gente a ver la película, porque además mucha gente desde antes se ha enterado de que tienes que ir a verla los primeros días, porque si no se va. Sí, ¿Cómo, pues. ¿Cómo puede hacer la gente que está fuera del país y está reclamando que quiere verla? Por el momento la estamos pasando solo en cines, la idea es el próximo año ya estar en plataformas. En que- Netflix. En Netflix, ojalá, y en las que se puedan. Debería, ¿no? Y más bien que inviten a sus familiares para que les cuenten qué tal está la película y puedan ir a verla este fin de semana, los que están en Bueno, Perú. acá está en la página 11 del Diario de la República, La Revolución y la Tierra revisitada, la columna de Augusto Álvarez, de documental valioso sobre el Perú en el turbulento siglo XX. No les leo toda la columna porque me van a acusar de derechos de autor, pero Hasta el 10% nomás. cada como 10%, cita. ya, pero miren, si Augusto se las recomienda, es buena, o sea que de verdad, yo confío en su criterio. Sí, Así la que verdad vayan. que lindos comentarios de Augusto, estamos muy agradecidos por que haya ido a verla y por lo que comenta, ¿no? Así La es. verdad que sí. Bueno, muy bien, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias a Gonzalo por estar con nosotros. La Revolución y la Tierra. Y nos vamos porque hoy día hay misa del Señor de la Justicia, ¿no? Y después al cine. Y después hay cine también, pero en la nochecita. Nos vamos a misa, pero no se olviden que nosotros vivimos de la caridad pública, somos como los documentalistas, ¿ya? Entonces necesitamos su ayuda a través de PayPal. Así es. No se olviden que el lunes es el El martes 15 es el concierto. Cierto, las voces de mi Perú. Voces de mi Amanda Perú. Portales, el Chato Grados, Diosdado Gaitán Castro, Eso el lo Grupo Siembra y Margot Palomino estarán. No te quejes, no te Colegio quejes. de Belén. No, Jesús. ¿De Colegio Jesús? Que no me cambie el en Colegio la Jesús. avenida Brasil. cuadra Tiene un 24 auditorio por ahí. enorme, ¿eh? Sí, Los bonito, entradas muy en bonito. Teleticket y comprar la rifa. Y también acá, entradas acá ya. Acá, y hay También, entradas sí, acá, sí. para los que no han chapado. Y Entradas antes acá. pueden ir a Breña sin estar a ver La Revolución y la Tierra también, que queda por ahí Breña. cerca. Sí, Ya. sí, estamos en Breña también. Claro, termina el concierto y de ahí se van a las 2 de la mañana a ver. No, pero antes. Antes. Y Bien animados. ya saben, entren por PayPal, pues todos los días tienen que poner algo, si no acá no hay fiesta. No sabemos, el padre nos avisa cuando pone, ¿eh? Pero hay que poner algo porque si no, no vivimos. Y acá somos muchas bocas que alimentar. Muy bien. Nos vamos, Rosa María. Buen este fin de lunes. semana para todos. Yes, viernes, ya. Listo, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Estamos de aniversario. 15 de octubre 1958, 15 de octubre 2019. 63 años contigo, cumpliendo nuestra misión evangelizadora, con la mejor información, veraz y precisa.